a iniciar con esto son el tema de los tipos de datos. Sé que varios de ustedes pues ya conocen el tema de lo que es un tipo de dato, ¿verdad? Acá ponemos un pequeño ejemplo, que es un tipo de dato cuando usted durante su infancia jugaba a encajar piezas en un juego similar, ¿verdad? A este, básicamente ustedes no podían poner un cuadrado en un círculo o un cuadrado en un triángulo, o viceversa. Cada quien pertenecía a un espacio como tal, lo mismo pasa con un tipo de dato, ¿verdad? Una de las cosas que aprendí era diferenciar tipologías de estructura y encajarlas en una ubicación compatible. A base de prueba y error finalmente lograba completar el rompecabezas y tras muchas sesiones de juego era trivial y su ejecución evidente. Usted había asimilado completamente el concepto que el juego plantea. Podemos decir que usted aprendió a asociar los tipos de objeto con los tipos de ubicación. Después de entender que un tipo de objeto concreto solo encaja en un tipo de ubicación correspondiente. Exactamente lo mismo pasa con los tipos de datos. Adelante, Marcos. Lo voy a enseñar. Espera. Ahorita, espera. Ahí está, ¿verdad? Ahí te estoy viendo a vos. ¿Mande? Todavía. Sí, sí. Dale vuelta a la pantalla. ¿Ya? Ya no. Ahí estoy viendo ahorita el teclado de la computadora. ¿Cuál es el mensaje que muestra ahí? Esta ya está, ¿verdad? Sí, ahí, es que ahí creo que tapaste la cámara. Ahí estamos, close. Y ahí estamos. Ahí está. Solo que esta no me dejó, no, por eso le preguntaba que no me tiró a reiniciar de una vez, sino que de una vez No, a es cerrar. que el reiniciar lo dio porque ellos instalaron una versión 2022 y luego quería instalar la 2019. Sí, Sí, pues. Sí, pues fíjese que yo se hice pues, instalar la 2022 y la SSMS instalar la de 19. Muy bien, pero ahí estamos. Va, ok. Estamos. Gracias, Ingrid. Muy bien, a vos. Muy bien, entonces, básicamente entendiendo eso, ¿verdad? Yo puedo entender que el tipo de dato, ¿verdad? Es un concepto propio de la informática que presente en cualquier lenguaje de programación. Ustedes lo han visto a nivel de program, donde hay tipos de datos enteros, flotantes, texto o varchar o string, como lo quieran, o tipo fecha, ¿verdad? Lo mismo sucede en base de datos. Ya lo vimos también al momento de que diseñábamos base de datos, en donde teníamos tipos de datos, ¿verdad? Entonces, hay tipos de datos cadena, número entero, número decimal, tipo fecha, ¿verdad? Como ya se ha dicho, cada entorno tiene su modo particular de definir los tipos de datos, aunque todo ello se rigen en mayor o menor medida por un estándar. Veamos, por ejemplo, en MySQL, ¿verdad? Cuando hablamos de una cadena de texto, generalmente nosotros definimos el dato como un tipo de dato varchar y vamos a definir su tamaño en base a la cantidad de caracteres que nosotros vamos a definir que se va a almacenar en esa columna. Si hablamos, por ejemplo, de una dirección, si es una dirección completa, no descompuesta como se los he explicado yo, entonces va a depender, ¿verdad? Va a depender de cuántos datos pensamos nosotros que se puedan almacenar en esa columna. Es donde vamos a ir. Creo que muchos de ustedes se dieron cuenta que tampoco es conveniente definir un tipo de dato con una cantidad muy grande también de caracteres, ya que nos tira algún tipo de error, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes que cada tipo de dato que nosotros vayamos a definir va a almacenar memoria dentro de nuestra unidad de disco. Entonces tenemos que ser conscientes. No puedo decir yo que, por ejemplo, un campo tipo teléfono, ¿verdad? O una columna teléfono, que es un tipo de dato entero, ¿sí? Lo digo entero porque generalmente se almacena un número como tal. En algunos casos lo usan como varchar. ¿Por qué? Porque guardan lo que es un número de extensión, ya sea o un número de
¿cómo le llaman? De lugar de residencia, que si es México, que si es Guatemala, es un más 502. Entonces, al llevar el signo más, ya es un carácter. Entonces, hay ocasiones en donde se almacena eso, pero lo que se hace es sumarle esa cantidad de caracteres, nada más. No ponerle, si es un teléfono, un ancho de 100, por ejemplo, o un ancho de 30, como lo menciona acá, ¿verdad? Estamos hablando de que son demasiados caracteres los que voy a almacenar, cuando perfectamente aquí en Guatemala sabemos de que un número de teléfono contiene 8 caracteres, ¿verdad? Entonces todo va a depender de ese análisis que yo voy a hacer, ¿verdad? La cadena de texto son de tipo varchar y su tamaño máximo para un campo concreto se especifica indicando su longitud. Entre paréntesis, por ejemplo, al diseñar la tabla empleados, se debe valorar la longitud máxima, se establece el campo nombre de manera que pueda albergar cualquier nombre de una persona. Hay nombres compuestos, no es lo mismo decir Jorge, ¿verdad? A decir, por ejemplo, José David, por ejemplo, ¿verdad? O algún apellido compuesto, yo puedo un apellido normal, López, pero un apellido de la Cruz, por ejemplo, ya es un apellido compuesto. O del Cid ya es un apellido compuesto. Entonces, José María es un nombre compuesto, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en consideración ese tipo de escenarios. Entonces, a veces se dejan longitudes, ¿verdad? Estándar para ciertos tipos de campo. Muy bien. Ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos la sentencia select. Ya vamos a ir viendo poco a poco el tipo de sentencias que existen dentro de un lenguaje SQL y para qué sirven. En el caso de la sentencia select, sirve para seleccionar. La misma palabra creo que lo indica, ¿verdad? Select es básicamente una de las sentencias de un lenguaje SQL para poder realizar consultas. Aquí lo que estamos haciendo es seleccionar una columna dentro de una tabla, ¿verdad? Estoy seleccionando la columna salarios from, la palabra from es de, o lo queremos traducir al español, ¿verdad? From es de. Entonces, seleccioname la columna salarios de la tabla empleados, el where, sabemos perfectamente que traducido al español es donde, en donde la columna apellidos coincida con el campo o coincida, ¿verdad?, con el texto Rubio Cuestas. Entonces me voy a ir a traer todos los registros de la columna, todos los registros con la columna salarios en donde el apellido coincida con el apellido Rubio Cuestas. Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de lo que son consultas con SQL, ¿verdad? Número entero, bueno, para el número entero sabemos que utilizamos lo que es el tipo de dato int o entero, a diferencia del varchar, donde establecemos el tamaño máximo de los números. Entero, existen varios tipos de datos de tamaño fijo. En el entero no hay necesidad de determinar cuántos enteros, ya que de por sí contiene un número máximo, ¿verdad? Lo mismo con el tipo de dato float. Esto cuando estamos hablando de un gestor de base de datos MySQL o SQL. Cuando hablamos de un gestor de base de datos Oracle, ahí cambia, porque un tipo de datos, un gestor de base de datos Oracle se utiliza lo que es el tipo de datos numeric. Ahí ya cambia, ¿verdad? Ahí ya cambia. Cada gestor de base de datos mantiene, ¿verdad? O tiene un tipo de datos, de manera que se pueda, pues, simplificar, por así decirlo, el tema del tipo de dato. El tipo de dato date, ¿verdad? Hay datetime también, en donde básicamente yo puedo especificar si quiero solo fecha o quiero fecha y hora, que es como lo indica acá. Existe también el tipo de dato datetime. Por ejemplo, tenemos el siguiente dato, 4 de noviembre de 2006. Para expresar este dato debemos de hacerlo de la siguiente manera. Si nos damos cuenta que hay una pequeña, un string, ¿verdad? En donde indica AA, que significa año, pero si nos percatamos son 4 caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Que el año me lo va a mostrar en 4 caracteres, 2024, 2023, 2019, por ejemplo. O yo puedo ponerle 2 caracteres en donde voy a indicar 10, 11, 12, 13, que significa 2010, 2011, 2012 y así sucesivamente. El mes, sabemos perfectamente que el mes está conformado por 2 caracteres, 01, 02, 03, 10, 11, 12. Y el día de la misma manera sabemos perfectamente que está conformado por 2 caracteres, 01, 02
y así sucesivamente, dependiendo cuántos días tenga el mes, ¿verdad? Entonces, donde AA indica 4 dígitos para el año, MM 2 dígitos para el mes y DD 2 dígitos para el día. De modo que el 4 de noviembre del 2006 lo expresamos de esta manera, 2006 11 04, ¿verdad? Muy bien, ¿dudas o consultas hasta acá, jóvenes? Por ahora no, ingeniero. Muy bien. Vean, pues, el próximo sábado, si quieren, lo vamos a ver ahí en clase, porque yo les cargué 2 bases de datos, ¿verdad? Que se llaman Norbit. Esas son las bases de datos de prueba de Microsoft, ¿verdad? Para el tema del SQL. Esa es la base de datos de prueba que vamos a utilizar nosotros en este curso. Entonces, si quieren, para poder hacer eso, lo vamos a hacer en clase, de manera que yo les pueda explicar cómo cargar la base de datos en SQL. Ya vimos primero MySQL, ahora estamos viendo SQL, ¿verdad? Que son los dos gestores de base, los dos gestores de base de datos más utilizados a nivel empresarial para que ustedes puedan tener esa experiencia. Entonces, vamos a concluir el día de hoy hasta acá. De manera que el próximo sábado ya podamos montar la base de datos y empezar a ver lo que es un lenguaje SQL. No sé si tienen alguna duda o consulta.